de comunicar con Ronald Reagan, lo más anticomunista de todos los presidentes, cuando él empezó su presidencia. Entonces, es una historia de muchos atentados, de muchas comunicaciones, muchos iniciados por Fidel Castro mismo. Enrique, desde tu punto de vista, desde tu análisis, ¿a Cuba le interesa o le ha interesado? No vamos a hablar de ese momento preciso, sino a través de todo ese enfrentamiento con Washington. ¿Le interesa mejorar las relaciones o esa tensión le conviene? No, a mí me parece que el gobierno cubano, durante un periodo bastante largo, que no creo que sea precisamente ahora, le ha convenido mantener una especie de tensión, pero a la vez mantener la comunicación. En primer lugar, los países que tienen diplomacia secreta generalmente son aquellos que tienen conflicto y que no tienen relaciones diplomáticas estables. Y además de eso, uno de los aspectos de la diplomacia es el secreto. Claro. O sea, la diplomacia secreta forma parte, es la parte esa que no se ve de la diplomacia. Por otra parte, estaba en el interés estratégico del gobierno de Cuba y sobre todo de Fidel Castro, de mantener un canal de comunicación con los Estados Unidos para que los soviéticos siempre pensaran que él podía brincar en la otra dirección, aunque él no pensara hacer eso, pero tenía que dar algunas pistas de que manteniendo la comunicación con Washington, los soviéticos entonces tenían que darle más apoyo económico, político, militar. Cornblum, regreso con usted a Washington. Usted recoge 55 años de esas negociaciones secretas. Mencióneme algunas. Por ejemplo, sé que se habla de algunos presidentes de línea dura, Nixon, Reagan. También hay una lista de periodistas que de una u otra forma han participado en esto. Y si nos vamos más recientemente, en el 94, cuando la crisis de los balseros, hubo una especie de diálogo, de intervención por parte de cubano-americanos. Si me pudiera enumerar algunos de esos detalles. Bueno, hay muchos ejemplos de esto. El asunto de los baseros, la crisis de los baseros es una experiencia muy interesante. Obviamente había un conflicto, mucha tensión, presión económica en Cuba, muchas personas tratando de salir. Fidel Castro en 94 abrió la puerta, ¿no?, para ellos salir en las balsas, pero para terminar la crisis y empezar a hablar con los Estados Unidos, él mismo inició un contacto con el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Él usó un canal telefónico con miembros de la comunidad de Miami para alcanzar a hablar directamente con Jimmy Carter. Al mismo tiempo en que Carter estaba participando como un intermediario, tratando de llegar a un acuerdo para parar la crisis y negociar más asuntos en el futuro entre Cuba y los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, llamó al presidente de México, Carlos Salinas, para pedir su ayuda en una comunicación, otro tipo de comunicación con Fidel Castro. Y el presidente de México reclutó al escritor famoso Gabriel García Márquez para ser intermediario y llevar mensajes entre Castro y Clinton. Y todos los detalles de esto están en el libro, pero lo más importante es que atrás de todo público, usando estos canales secretos de comunicación, realmente llegó a ser la fundación de un acuerdo de parar esta crisis de inmigración y normalizar finalmente la inmigración entre Cuba y los Estados Unidos. Cuando usted me habla de cubano-americanos, habló del presidente de México, pero no citó a ningún cubano-americano. ¿Quién pudiera citar? Bueno, el Max Lesnick y Alfredo Durán eran muy importantes en establecer estos canales de comunicación con el presidente Carter. Alfredo Durán, también tiene una lista de periodistas. Mencióneme algunos periodistas que han servido de enlace entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, el periodista más famoso era actualmente en el año 63 y 64. Una mujer muy interesante que llegó a ser el primer corresponsal de ABC, Noticias ABC en Nueva York. Se llamó Lisa Howard, está muerto ahora, pero ella fue a Cuba para hacer el primer especial de televisión para ABC News en 63. Y cuando regresó más o menos con un mensaje de Fidel Castro, un interés de mejorar relaciones con los Estados Unidos. Y ella realmente trabajó con la administración de Kennedy, especialmente con la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional, de establecer algunos canales de comunicación usando su propio apartamento en el Parque Central en Nueva York como un centro de comunicaciones entre oficiales norteamericanos y la oficina de Fidel Castro. Murió Kennedy, pero ella siguió de llevar estos mensajes de la oficina de Lyndon Johnson a Castro y a Castro a Lyndon Johnson. Y ella fue el periodista más famoso realmente de participar en estos canales de comunicación. Enrique, regresando a lo que te preguntaba anteriormente, si a Cuba le interesaba mejorar las relaciones, ahí podemos incluir el embargo. ¿Quién ha sido el más interesado en que ese embargo se mantenga durante muchos años? Hay quien dice que Fidel Castro, ya que le sirvió como una justificación a su fracaso político, económico y social. Pero nos estaba comentando ahora el señor Kornbluth de ese interés de La Habana. ¿Crees que ese interés quedaba en eso simplemente o realmente había una voluntad de rehacer esa relación? El problema es que inevitablemente por un problema de la significación que tiene Estados Unidos en la política mundial y estando además a 90 millas de Cuba, el gobierno cubano necesariamente tiene que tener siempre un canal de comunicación, al margen de que no quieran mejorar la relación en el momento que no querían mejorarla, que ahora tienen más interés. Pero había... O sea, tenía la línea directa, pero no tenía tal vez el interés y la voluntad de mejorar. Había casos puntuales, aquí algunos problemas que tenían que tener un canal de comunicación y es inevitable en la relación entre los estados, sobre todo si los estados tienen algún tipo de conflicto, tiene que haber siempre una línea de comunicación y la línea de comunicación es generalmente informal, desde este punto de vista secreto. Lo que Fidel Castro nunca quiso fue acercarse tanto a los Estados Unidos que si se levantaba el embargo, Estados Unidos pudiera tener inversiones dentro de Cuba y de esa forma influenciar en la política cubana desde el punto de vista interno. Él siempre quiso mantener eso fuera, por lo tanto no iba a avanzar hasta el nivel en que Estados Unidos levantara el embargo, pero él necesitaba el embargo como pretexto para mantener el conflicto y además para justificarse. Lo que está pasando ahora es que con las nuevas realidades globales y Raúl Castro en el poder, Cuba necesita inversiones de capitales a un nivel espectacular y claro, sabe que el único lugar donde pueden venir las inversiones de los Estados Unidos y que el embargo se lo impide. Hay un interés en el gobierno cubano en mejorar la relación, pero a la vez no quieren dar determinados pasos que en otro gobierno no tendrían que dar, u otro país no tendría que dar. Pero el problema de que la nación cubana vive fuera de Cuba trae como consecuencia que siempre haya un tipo de presión, correcta o incorrecta, pero un tipo de presión hacia el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque los cubanos también viven en Estados Unidos y entonces la política de los Estados Unidos con relación a Cuba no se puede hacer como se hace con relación a Birmania. Y ahí es donde está la trabazón, el gobierno cubano que quiere salvar la cara y Estados Unidos que quiere cambiar de política, pero que también tiene que tener en cuenta realidades internas. La situación económica de hoy día es totalmente diferente y cambia pues toda esta geopolítica que estamos hablando de esto. Ahora, vamos años atrás, vámonos al pasado. El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Se decía que en aquel momento el ex presidente Bill Clinton no iba a firmar la ley Helms-Burton. No, él no iba a firmar la ley Helms-Burton. Y a raíz del derribo de las avionetas firma la ley Helms-Burton y de hecho familiares de los pilotos que cayeron estaban ahí presentes en ese momento. A mí particularmente, Bob Pastor fue un
un asesor, no sé si lo recuerdas, asesor de Jimmy Carter. Me dijo en una entrevista que fue a hacer en una universidad en Atlanta sobre el tema. Recuerdo que estaba el Ian en ese momento y él me hizo una serie de preguntas sobre el Ian. Y yo le pregunté sobre las relaciones entre Washington y La Habana y él me dice que personalmente le llevó a Castro varios mensajes de reconciliación y que Castro literalmente se rió en su cara de lo que le había dicho. Bueno, es que la política de Fidel Castro siempre se ha estado sobre la base de la confrontación de los Estados Unidos y además él define el nacionalismo de una forma externa, o sea, como confrontación con otro y no como asunción de valores de desarrollo económico. Pero de una de esas anécdotas que yo conozco, uno de los últimos mensajes cuando el gobierno de Carter le plantearon que le iban el gobierno de Clinton que iba a posibilidad de levantamiento del embargo y se reunió el Buró Político y dijeron que Cuba no estaba en condiciones de un levantamiento del embargo porque los afectaba mucho desde el punto de vista político. Se le acababa la imagen del enemigo, ¿no? Claro, y la imagen del enemigo ha sido uno de los fundamentos que tuvo el gobierno de Castro para gobernar. Yo pienso que ahora eso... tener algunas palabras. Sí, adelante, por supuesto, adelante. Y que, mira, les aviso simplemente leer el libro, porque la historia y los documentos son muy distintos a lo que los dos de ustedes están diciendo en este programa. El libro habla directamente sobre el asunto de si Cuba quiere relaciones mejores con los Estados Unidos. Y Cuba siempre ha pedido mejores relaciones desde el año 63. Cuando Fidel Castro hace la pregunta a un negociador muy interesante que está ahí para liberar los presos de Playa Girón, en una negociación inicial con Fidel Castro. Es una pregunta muy importante que Fidel hace para averiguar qué podemos hacer para cambiar la situación con los Estados Unidos. Y en todas las reuniones tenemos ahora los documentos desclasificados del lado norteamericano y Cuba hace una demanda en estas negociaciones de levantar el embargo. Y en varias maneras ellos hablan de lo que ellos quieren, que tener una relación respetable, de intereses mutuales con los Estados Unidos, de respeto mutual y sin el embargo. Entonces, esta es parte de toda la historia de las negociaciones secretas entre Cuba y los Estados Unidos también. Enrique, ¿quieres contestar? Yo no quiero dar mi opinión sobre lo que aparece en el libro porque todavía no me lo he leído, pero lo que yo pienso que al margen de los documentos está la interpretación que él da a los documentos. Por lo menos la experiencia cubana que yo tengo es que el gobierno cubano siempre ha jugado con el lenguaje de que quiere mejorar las relaciones con Estados Unidos sobre la base del respeto, etcétera, etcétera, pero cada vez que ha tenido una oportunidad de mejorarla no lo ha podido hacer porque ha habido siempre un factor político y es el tema de los derechos humanos y la forma en que el gobierno cubano define la soberanía, que la define con relación a la soberanía nacional, pero no la define con relación a la soberanía popular. ¿Qué ocurre? Que es un país muy cercano y los cubanos están fluyendo de un lugar a otro y entonces los cubanos se ponen a hacer política desde aquí porque no la pueden hacer en Cuba y entonces eso enturbia la relación con los Estados Unidos, pero el causante fundamental es el propio gobierno cubano que exporta a una población insatisfecha con las realidades políticas del país y entonces aquí en un corto periodo de tiempo se convierten en votantes y como no pueden influenciar desde Cuba, pues tratan de hacerlo desde aquí. Pudiéramos hacer una crítica a ese factor o no, pero ese es un factor que el propio gobierno cubano crea y que ha creado toda esta situación que no es normal. Carlos, por lo que yo tampoco he leído su libro, tengo que reconocerlo, igual que decía Enrique. Es obvio esto. Sí, no, pero busqué información sobre parte de su libro y además la interpretación a través de los 50 años de lo que ha ocurrido en las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana van más allá específicamente de lo que pueda aparecer en el libro. Pero déjeme preguntarle algo. Usted siempre, estas conversaciones, esos canales de comunicación, ¿siempre los inicia Cuba o en algún momento los inició también Estados Unidos? No, algunas veces es los Estados Unidos, algunas veces es Cuba. Lo que yo estoy diciendo es que en términos de Fidel Castro trató de pasar mensajes a las nuevas presidentes
los nuevos presidentes, cuando ellos llegaron en la Casa Blanca, para ver si había una posibilidad de mejorar relaciones, de tener un diálogo. En otros ejemplos, los Estados Unidos, la administración Johnson, por ejemplo, mandó mensajes usando España como un intermediario, el gobierno de Fernando Franco, de todos modos. Dar mensajes a Castro para ver si relaciones puede ser mejor. La administración de Carter tenía largas reuniones secretas con los cubanos sobre cualquier tipo de cosas, incluyendo una agenda de actualmente normalizar relaciones. Henry Kissinger estaba dispuesto de normalizar relaciones y él inició un mensaje a Fidel Castro en 1974. Entonces, la historia está llena de iniciativas en los dos lados, pero lo importante es que hemos llegado a un minuto ahora cuando está realmente en los intereses de los dos países de tener un diálogo y tener un diálogo sobre normalizar relaciones completamente. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo y en parte de su libro, de nuevo, por lo poco que le hizo con relación al mismo, se habla de que en un principio hubo una buena voluntad por parte del presidente Barack Obama y que no tuvo la respuesta que él esperaba por parte de los hermanos Castro. ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, es que Barack Obama llegó a ser presidente hablando del fallo de 50 años de la política norteamericana con Cuba. Él estaba hablando sobre el embargo mismo y la necesidad de cambiarlo. Llega a ser presidente y hace algunas cositas realmente. Algo importante, él levantó este bloqueo de viajes libres para la comunidad cubano-americana en Miami especialmente. Y ahora todos ustedes pueden viajar en libertad a Cuba cuando quieran. Y era una iniciativa de Barack Obama. Él presentó esto a los cubanos como una iniciativa a ellos, pero en la perspectiva de Raúl Castro, era una iniciativa a la comunidad cubano-americana en Florida y no a Cuba. Entonces, Cuba no respondió con un gesto que Barack Obama esperó y que él pensó que necesitó para seguir en un proceso paso por paso de cambiar la política. Y esta es parte de la historia, una interpretación de estos gestos. Muchas veces Cuba ve en los gestos de los Estados Unidos como algo que está empujado por su política doméstica o por la comunidad internacional, y no es un gesto actualmente directamente a los cubanos. Pero en otros tiempos Cuba ha respondido y ustedes saben que Raúl Castro sí dejó salir muchos presos políticos en el nombre de mejorar los derechos humanos en Cuba y la administración de Barack Obama no dijo nada. Después de llamar para mejorar la situación de derechos humanos, cuando salió estos presos, realmente esa liberación de los presos políticos no dijo nada. Sí, esa liberación de los presos políticos, que de hecho fue relativamente una mejora porque fue producto de presión interna de los propios activistas, no fue un gesto hacia los Estados Unidos. Eso fue otra vez, además, el canciller Moratino, si sabe el tema de la posición común en juego también. Gracias, señor Cornbluth, por habernos acompañado en el programa. Un problema de interpretar los gestos. Todo el mundo tiene problemas a la hora de interpretar los gestos. Por esa interpretación es válida para todo el mundo. Claro. Nuevamente le agradezco el que haya estado con nosotros aquí en el programa Peter Cornbluth, al coautor del libro Back Channel to Cuba, la historia oculta de las negociaciones entre Washington y La Habana. Enrique, un placer tenerte. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar con un testigo clave en el juicio contra el exalcalde de Jayalía, Julio Robaina, que podría salir en prisión en cualquier momento. Vamos a hablar con un abogado que representó a Robaina que nos va a explicar los motivos. Quédese con nosotros. Hola a todos, soy Pedro